Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre un honor compartir un poco cómo trabajamos en el hospital y vamos a ver de cuándo escalar el tratamiento en el tromboembolismo pulmonar agudo. Y si vemos qué es escalar, escalar puede ser muchas cosas. En este caso vamos a hablar como sinónimo de reperfundir. En un paciente que está anticoagulado, tratar de reperfundir. Y eso puede ser con muchas cosas, como se ve acá, trombolíticos sistémicos, dosis alta, dosis media, trombectomía endovascular y trombolíticos locales, que es un poco lo que hacemos nosotros en la sala de hemodinamia, trombectomía quirúrgica o dispositivos de asistencia ventricular. Y cuando uno tiene que hablar de qué es escalar, primero podemos empezar qué no es escalar, o sea, cuál es el tratamiento habitual. Y el tratamiento habitual depende un poco de cuál es el riesgo del paciente. Si el paciente está en un riesgo bajo, que son los que no tienen ningún compromiso ni siquiera de biomarcadores del ventrículo derecho, va a ser la anticoagulación sola. En los pacientes que están en riesgo intermedio bajo, o sea que solo tienen un punto del score de PESI o que tienen o marcadores positivos, troponina, BNP o ventrículo dilatado en la tomografía, va a ser anticoagulación. En el TEP de riesgo intermedio alto, a raíz del estudio PAITO, va a ser también anticoagulación. Y en el paciente con riesgo alto, que riesgo alto es sinónimo de compromiso hemodinámico, o sea, de shock, hipotensión sostenida, va a ser la reperfusión, los trombolíticos sistémicos, en este caso con RTPA. Entonces, cuando vamos al TEP de alto riesgo, vemos que las guías son muy claras, indicación tipo 1 con nivel de evidencia B, y esto es por un estudio muy viejo de solo 8 pacientes, 4 en el grupo heparina, 4 en el grupo streptokinasa. Y si bien esta evidencia digamos, la indicación es bastante clara, es nivel 1, muchos pacientes se presentan con contraindicaciones para los trombolíticos, que pueden ser absolutas o relativas. Entonces, cuando uno analiza la tasa de uso de trombolíticos en TEP de alto riesgo, en el mejor de los casos, registro con AREC llega al 50%, pero incluso en Europa es mucho menor. Y eso encima viene a expensas de un costo, digamos, de sangrado grave muy alto. Y además no todos los TEP de alto riesgo son lo mismo. Un paciente que está con una dosis muy baja de inotrópicos, pero que está ventilando espontáneamente, no es lo mismo que el paciente que están reanimando con sospecha de un TEP. Entonces, en este contexto donde la evidencia no es tan clara y los pacientes muchas veces no reciben el tratamiento trombolítico, tenemos todas estas opciones y nosotros tenemos la suerte de tener todas estas disponibles en el hospital. La trombolisis local básicamente consiste en poner catéteres a nivel de las arterias pulmonares en contexto con los trombos y que empiezan a infundir en forma lenta el trombolítico. Eso disminuye la dosis a por lo menos 1/3 y entonces la tasa de sangrado es mucho más baja. Tarda un poquito en hacer efecto, el sangrado no es cero y tiene evidencia de un estudio prospectivo que es el Seattle. Quizás el donde más nicho hay para pacientes de alto riesgo es directamente ir a aspirar el trombo. Eso se puede hacer con dispositivos de calibre más bajo o calibre más alto, los dos disponibles en la Argentina, y se puede hacer en forma manual o con bomba, y también existen estudios prospectivos en este sentido, y es un poco lo más prometedor en el TEP de alto riesgo. El ECMO periférico es siempre un tratamiento de sostén y tiene una característica que genera un bypass total, donde no se está mandando circulación sangre a la circulación venosa trombosada, a la pulmonar, o sea que es distinto a lo que son los dispositivos de asistencia derecha como el Impella RP o el Protect Duo. Y a diferencia de las estadísticas en shock cardiogénico por falla del ventrículo izquierdo, que son cercanas a la supervivencia al 50%, en TEP tiene una mucho mejor supervivencia. Lo que sí, obviamente, requiere de cánulas de alto calibre, estamos hablando siempre del ECMO por canulación periférica, y eso puede estar aparejado de complicaciones vasculares. Y por último, la trombectomía quirúrgica, que está un poco en desuso, pero que también es una estrategia. En el campo de lo que es el TEP de alto riesgo, se creía que era muy difícil de hacer estudios prospectivos randomizados, y el año pasado se presentó este trabajo, que es básicamente un estudio no randomizado, que comparó los pacientes con TEP de alto riesgo, o sea, compromiso hemodinámico, que se le hacía aspiración con el sistema FlowTriever, que es un dispositivo de aspiración muy grueso, por así decirlo, que puede sacar trombos grandes, o lo que el médico decidiera, que en el caso del grupo control, 70% recibieron obviamente trombolíticos sistémicos e incluso algunos trombolíticos locales. Estos pacientes que se decidió hacer el sistema FlowTriever tenían un poco más de contraindicación para trombolíticos, por eso se decidió. La comparación, repito, no es randomizado, pero la mortalidad del grupo FlowTriever fue 2%, estamos hablando de pacientes con TEP con compromiso hemodinámico, contra 29% del grupo control y también alrededor de un 30% de lo que son las cohortes históricas. Entonces,
Este estudio sentó las bases para lo que anunció la empresa este año, hace unos meses, que es volver a hacer un estudio randomizado en pacientes con TEP de alto riesgo, es decir, con compromiso hemodinámico, comparando en forma randomizada la aspiración con el sistema FlowTriever contra el Standard of Care, que incluye trombolíticos locales, que incluye ECMO, y comparando en forma aguda un endpoint combinado que incluye todo esto. Con lo cual se abre una nueva era donde vamos a tener un estudio randomizado en TEP de alto riesgo. Entonces, en alto riesgo, compromiso hemodinámico, escalar, si es sinónimo de reperfundir, va a ser siempre. Hay que reperfundir en el paciente que tiene compromiso hemodinámico. Y dentro de las estrategias que tenemos disponibles, la embolectomía, la aspiración del trombo por catéter, es la que más evidencia tiene, y esta se puede usar o porque tiene contraindicaciones para la fibrinolisis sistémica, o si ya se hizo fibrinolisis sistémica y falló y el paciente sigue hemodinámicamente inestable. El TEP de riesgo intermedio alto, que recordemos es el que está hemodinámicamente estable, pero con marcadores, con sobrecarga del ventrículo derecho, es un poco lo que se denomina una bolsa de gatos, porque tenemos una mortalidad que va entre el 3 y el 15%, y no es lo mismo 3 que 15%. Entonces, el gran desafío de este subgrupo es identificar cuáles son los pacientes que se acercan al 15% de mortalidad. Y para eso tenemos los scores. El score que todos conocen seguramente es el score de PESI, que ahora lo podemos ver. El score de News es un score que muestra diferencias dinámicas en el tiempo, pero hay dos scores que me parecen un poco más importantes. El PESI básicamente le otorga, está el PESI simplificado, que es si tiene alguna de estas, o el PESI tradicional, y otorga una categoría de riesgo, pero justo en este grupo de riesgo intermedio es donde peor anda el PESI. Un score que sí se utiliza mucho en este grupo de pacientes, y a mí me gusta particularmente, es el score de BOVA, porque el score de BOVA no solo predice la mortalidad relacionada al TEP, sino que predice las complicaciones relacionadas al TEP, o sea, que el paciente se descompense hemodinámicamente, aunque el paciente tenga otro evento trombótico. Y tienen en cuenta casi los scores, casi todo lo mismo, ¿no? Cómo está la presión, pero fíjense que una presión entre 90 y 100, que no es hipotensión, no es compromiso hemodinámico, suma 2 puntos, los marcadores y la frecuencia cardíaca. Y algo muy interesante es que en un estudio que se hicieron cateterismo derecho en pacientes con TEP de riesgo intermedio estables que fueron sometidos a aspiración, es que un tercio tiene lo que se denomina shock oculto. ¿Qué es esto? Es un índice cardíaco menor a 2.2. Con lo cual los pacientes en reposo están bien, tienen más de 90 de sistólica, pero tienen bajo volumen minuto. Y esto permitió desarrollar un score que tiene algunos marcadores que ya conocemos, que permiten predecir si ese paciente tiene shock oculto o no. Y hace 2 semanas nada más salió este trabajo, que es un marcador más fácil todavía. En la tomografía donde se hace el diagnóstico, si el contraste refluye hasta las venas suprahepáticas, la probabilidad de que el paciente tenga un shock oculto, o sea que tenga bajo volumen minuto, es muy alta, y este marcador tan fácilmente identificable en la tomografía tuvo una especificidad del 96% y un valor predictivo positivo del 97%. Entonces, para ir terminando y poder mantenernos en tiempo, ¿cuándo escalar en TEP de riesgo intermedio alto, es decir, pacientes hemodinámicamente estables? Bueno, inicialmente lo que hacemos en el hospital, en la mayoría de los pacientes, se anticoagulan y si no mejoran sería momento de escalar, y creo yo particularmente en el subgrupo de shock oculto o que tienen un score de BOVA alto que podrían beneficiarse. El año que viene, en realidad dentro de 2 años, van a aparecer resultados de estos 2 estudios randomizados que tienen endpoint duros comparando terapias con catéter contra anticoagulación en TEP de riesgo intermedio alto. Así que creo que se vienen nuevos datos. Muchas gracias por la atención.